Estamos de regreso aquí en Sur Noticias. Vamos a saludar en nuestra sala virtual de entrevistas. Está la doctora Vilma Andrade, ella es asambleísta de la Izquierda Democrática. A quien le queremos agradecer la gentileza que tiene de acompañarnos en esta mañana a través de los medios públicos del municipio de Loja. Doctora, le voy a empezar preguntando porque resulta que el informe en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional finalmente no se aprobó. Este ha sido remitido ya al presidente de la Asamblea Nacional para que en el transcurso de las próximas horas se convoque al Pleno de la Asamblea y este decida si finalmente el juicio en contra del presidente de la República, el juicio político, continúa o no. En ese contexto, ¿cuál es su posición? ¿Cómo interpretan ustedes esta ley? De un sector dicen que ya no hay juicio porque la ley es clara y habría que tener un informe aprobado. Mientras tanto, quienes han interpuesto esta acción en contra del presidente de la República, esa acción política, dicen que el Pleno de la Asamblea tiene la potestad de decidirlo. Bienvenida, buenos días, Eduardo Loaiza le saluda. Buenos días Eduardo, un saludo afectuoso pues a toda la audiencia. Yo empezaría señalando que independientemente del proceso y del resultado, a mí realmente me llena de mucha tristeza a lo que hemos llegado en esta situación al país. Se esperaba, como todo proceso eleccionario, en cada cambio de autoridades, y aunque no coincidamos ideológicamente, como de hecho no lo tenemos una similitud con Izquierda Democrática y el gobierno o del señor Guillermo Lasso, sin embargo había una esperanza de que se consolide la democracia, de que haya cambios en definitiva y respuestas a los graves problemas que tiene el país. Sin embargo, por un gobierno realmente indolente, un gobierno ineficaz, ineficiente, hemos llegado a una situación muy grave. Pero además también por una asamblea que no ha sintonizado con las grandes demandas ciudadanas, estamos en un punto que aún sin importar el resultado, quienes van realmente a sufrir todas las consecuencias son la gente que más necesita educación, salud y más aún seguridad. Estamos viviendo la tasa de inseguridad más grave de la historia de nuestro país. Entonces, en estos temas, lo único que se aspiraba al menos un mínimo de consenso, un mínimo de sensatez, de madurez, de experiencia y de liderazgo que desgraciadamente no lo tenemos. En ese contexto le iba a decir, doctora, la Izquierda Democrática juega un papel muy importante porque si bien es cierto el gobierno, hay voces que señalan al gobierno que se ha dedicado a la compra de conciencias y que viene desgranando algunas vacadas, como lo que sucedió, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano. Me gustaría conocer cuál es la posición de la Izquierda Democrática en este momento, cuando ya hay denuncias también de que algunos asambleístas de Izquierda Democrática han sido persuadidos por las mieles del poder por parte del gobierno nacional para que se opongan a llevar a juicio político al presidente de la República. Me gustaría conocer su posición y la posición de Izquierda Democrática en ese sentido, doctora. Yo le debo de ser absolutamente contundente, Eduardo, que acciones como esas realmente desdicen del quehacer político. Un diálogo abierto, directo, transparente, ¿por qué no tenerlo con todas las bancadas? Donde se expongan los criterios del gobierno y los criterios también del partido, en este caso de Izquierda Democrática. Pero él supone, porque desgraciadamente no tenemos evidencias, ¿no es cierto?, de esas compras de conciencias. Desgraciadamente, pero sí hay presunciones, pues es evidente que se nombran a personas cercanas al partido, aunque no sean afiliadas al partido. Eso lleva a deducir realmente, y mal sería esa compra de conciencias. Ojalá eso pare, porque sin lugar a dudas eso demuestra no solo la debilidad del gobierno, sino la debilidad de las mentes que venden su conciencia, que venden su accionar a cambio de prebendas o a cambio de economías, y eso es inadmisible por decirlo menos, porque usted tomará en cuenta que ya si avanzaría el proceso del juicio, imagínense, todos estamos en sospecha, porque estamos en una sociedad desgraciadamente polarizada, en la que, mire usted, nosotros, me refiero al grupo que hemos decidido nosotros apoyar el proceso del juicio político y todo lo demás, aunque eso fue un apoyo, usted ve que de toda la bancada, 104 votos hubo para avanzar en el juicio político, y quienes hace 8 meses, usted recordará, votaron por la destitución del presidente, hoy tienen otra posición. Entonces esa ambivalencia, esa falta realmente de determinación nos lleva realmente a dar cuenta de que
Usted, Primero, doctora, hay ¿usted no la del gobierno nacional para tratar de persuadirle? ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Porque recuerdo que en el año 2017, cuando el general Paco Moncayo era su candidato a la presidencia de la República, yo tuve la suerte de entrevistarlo y ahí estaba usted. Es decir, en su primer periodo como asambleísta, usted llegó con el general Paco Moncayo, que entiendo, algunos asambleístas de Izquierda Democrática le tienen respeto, pero no sé si por ese lado han buscado a ustedes persuadirlos para respaldar al gobierno en este juicio político. de ninguna manera, de ninguna manera. Mire, el general Moncayo nunca se filió a Izquierda Democrática. Yo, por supuesto, fui vicealcaldesa, precisamente en su administración de vicealcaldesa de Quito. Cuando después de que se perdió, porque en el 2017 justamente usted recordará, yo lideré el proceso de refundación de Izquierda Democrática, logramos lo que aparecía imposible, dos compañeros habían intentado el recuperarle al partido, no lo hicieron, yo dejé mi vida profesional y mi vida hasta familiar durante casi 2 años, yo recorrí 3 veces el país y usted recordará que previo a que tengamos de candidato a Paco Moncayo, yo ya había visitado Loja en varias oportunidades, precisamente buscando a compañeros, a compañeras. En ese entonces Paco Alvarado me ayudó, me aportó, como con otros, Gabriel también, García, a lograr realmente las firmas que nos permitieron regresar. Luego de que perdió Paco Moncayo en el 2017, él pidió al partido y tuvo apoyos para ser candidato a la alcaldía. Yo no estuve de acuerdo, porque mire, yo tuve más votos en Pichincha, en Quito, que él. Entonces era obvio pensar que había un respeto, y lo hay, a Paco Moncayo, pero ya no hay la decisión de votar para la alcaldía. Y así está, pero yo era presidenta del partido, yo le dejé al partido convertida en la tercera fuerza política, luego ya me correspondía mi retiro, ya había cumplido mis 4 años de actividad como presidenta, y lógicamente yo no estuve de acuerdo. Y eso produjo más bien un distanciamiento político, nada más, porque en lo personal no le he visto en muchos años, pero en todo caso un distanciamiento político que se conoce al interior del partido. Así es que yo creo que ni de él habrá injerencia, ni de nosotros, en un tema que es absolutamente personal, porque él no es que dirige una entidad, él es asesor directo del presidente de la República en los temas de seguridad. Doctor, ¿qué deciden finalmente ustedes? Porque al final de cuentas el futuro del presidente de la República sí depende y en gran medida de lo que vaya a decidir la bancada de Izquierda Democrática. Si bien es cierto, este juicio político por peculado que ha autorizado la Corte Constitucional tiene que sumarse, o se suma más bien dicho, a otros elementos que usted ya los ha mencionado. Por ejemplo, no hay medicina en los hospitales, los temas de la vinculación de un círculo cercano con el presidente, de la supuesta vinculación de un círculo cercano del presidente de la República con la mafia albanesa. Estamos viendo como, por ejemplo, 250,000 ecuatorianos en los últimos meses han abandonado el país. Recién nada más en México se rescatan algunos ecuatorianos que estaban a punto de ingresar a la selva de Darién. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, también en el gobierno, lejos de realizar inversión social, lo que hace es ampliar los horarios en el registro civil para que la gente saque su pasaporte y se vaya. ¿Esos no son algunos de los motivos que se deberían analizar para llevar a juicio político al presidente, o ustedes definitivamente tienen otra posición? A ver, primero decirle que, o sea, si fuera que tendríamos la posibilidad de cambiar gobiernos cuando demuestran irresponsabilidad también, porque recordemos que el señor Guillermo Lasso estuvo 10 años preparándose para llegar a la presidencia y ni siquiera preparó un equipo de trabajo. Yo sé y estoy absolutamente consciente por mi experiencia de que cambiar las autoridades no cambia la situación del país con una misma visión del gobierno, porque a la larga es el binomio, es su binomio. Pero ya vamos, creo que hay parámetros que se deben cumplir. La Corte Constitucional estableció la cancha, en definitiva, en su dictamen de admisibilidad, estableció que es el peculado el que tenía una verosimilitud con los hechos que se habían denunciado, pero que es el Pleno de la Asamblea, la Asamblea Nacional, primero a través de la Comisión de Fiscalización, el que debe demostrar que se ha producido ese delito. Sin embargo, yo le debo decir que a mí me deja un mal sabor el desarrollo del juicio político en la Comisión de Fiscalización, de un lado y otro. Una parte realmente los defensores
del oficialismo a rajatablas al gobierno sin permitir realmente que se introduzcan dentro del informe elementos que son necesarios para la toma de decisiones, pero por el otro lado también demostraciones claras de conflicto de intereses cuando hay un informe que recomienda una de las cabezas del juicio de que ha recomendado la firma o la continuación de un contrato con Amazonas Tankers. En ninguna parte de la ley orgánica de la función legislativa es que existe una potestad de los asambleístas de recomendar un contrato. Eso está fuera totalmente del procedimiento legal. Entonces, esto lo que sí nos lleva es, yo creo que, apreciado Eduardo, es a tomar una reflexión de cómo deben ser los procesos de fiscalización. Los hemos modificado. Yo mismo fui parte de la anterior asamblea y modificamos, porque antes usted recordará, se hablaba de la comisión de archivo, porque todo lo que llegaba ahí se archivaba. Y entonces el Pleno nunca tomaba una decisión. Ahora, pase lo que pase en los juicios políticos, todo es lo que decide el Pleno. Y ahí volvemos a la instancia inicial, ¿no es cierto?, de lo que ahora mismo estamos viviendo. Porque si bien el informe no recomienda el juicio político, ese informe está inaprobado, porque no tuvo los votos suficientes. Pero dígame usted, ¿dónde existe la posibilidad de que un juicio político muera? De ninguna autoridad muera en la comisión de fiscalización. Es el Pleno de la Asamblea el que debe resolver. Por eso va al Pleno de la Asamblea para que ahí lo resuelva con 70 votos la continuación o no del juicio político. Yo ya en lo político le debo decir que considero que ya que el presidente de la República no fue a la Comisión de Fiscalización, no ha asistido tampoco a los llamados que se han hecho en varias circunstancias, yo creo que sería un buen momento para que el presidente dé su verdad, dé su... Es decir, ¿usted cree que el juicio debe continuar, asambleísta? El juicio político debería, o sea, en este punto tenemos un problema, hay un vacío, mire, porque no está, como ustedes saben, antes se destituía a los presidentes por mayorías, ¿no es cierto? O sea, pero hoy no, eso no está arreglado, pero en este momento yo quiero hacer una revisión completa de cuál va a ser el mecanismo que se utilice el día de mañana para poder tener una posición mucho más firme, porque en definitiva, si hay un dictamen, no un dictamen, pero un pronunciamiento... La decisión la va a tomar usted de manera personal, no va a actuar como bancada, ustedes no se van a reunir para definir. Sí, lo tenemos que revisar, tomando en cuenta, Eduardo, que es una bancada dividida, una bancada que inicia dividida, porque recordemos al inicio de esta gestión de la Asamblea, cuando teníamos 18 legisladores, éramos la tercera fuerza política en la Asamblea Nacional y a nivel nacional también. Sin embargo, mire ustedes, son los errores que se cometieron y ahí tendremos que ir a cambios profundos también en el sistema de representación al interno de los partidos, porque usted recordará que cuando se nombraba a las autoridades, se le nominó a vicepresidenta nada más ni nada menos que de la Asamblea Nacional en un acuerdo al que yo no fui parte del gobierno con Pachacuti, a una señora asambleísta que nunca había sido del partido, que le dieron la candidatura, una persona que no tenía trayectoria, no tenía la capacidad, a la asambleísta Bella Jiménez, que fue destituida por actos de corrupción. Entonces, esta divergencia de actuación hemos tenido en el partido ya de a largo rato y ahora mismo, fíjese que estamos... Asambleístas, seguimos en la incertidumbre, todavía tenemos que esperar hasta último momento para saber si Izquierda Democrática va a poner sus votos, que siga el juicio político. Nosotros nos reuniremos ahora, Eduardo, nos reuniremos, espero que el día de hoy, ojalá en la tarde, para tomar una decisión. Yo no podría hablar a nombre de mis compañeros porque no nos hemos reunido. Usted recuerde que la convocatoria llegó el día de ayer. ¿Perdón? ¿Ustedes entienden que el futuro político de una organización tan querida y tan respetable como la Izquierda Democrática depende de ustedes, de la decisión que vayan a tomar en este caso, sobre todo por la gran magnitud y la coyuntura del juicio político en contra del presidente y la realidad actual que vive el país?
Exactamente, usted lo ha dicho, tenemos que tomar en consideración absolutamente todos esos puntos, pero siempre más allá de, lógicamente, lo que podamos pensar de la organización política, nosotros tenemos que pensar en el país. Esa creo que tiene que ser nuestra determinación y sobre esa base es lo que nosotros tenemos que tomar una decisión. El día de hoy El dar el espero ok continúe el juicio político también significa que el presidente ahora sí tiene que ir al pleno de la Asamblea a defenderse, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creería que esa debería haber sido el trámite normal, que se dé la posibilidad. Fíjese que usted ha enviado a los abogados en todas las instancias, el presidente no ha comparecido en ninguna y creo que es el momento para demostrar su verdad, inclusive, ¿no es cierto? Si es que lógicamente lo puede demostrar, constatar. Yo no he podido, por ejemplo, darle un seguimiento al juicio como hubiera querido. Me he conectado en varias oportunidades virtualmente porque las responsabilidades como asambleísta me han llevado a otro lado, pero yo le debo decir que, por ejemplo, en mi comisión, a pesar del juicio, nosotros estamos trabajando. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Hemos aprobado el jueves último, el jueves anterior, por unanimidad la ley de asociación público y privadas. Recuerde usted que se archivó desgraciadamente en el Pleno de la Asamblea la ley de inversiones. Yo he retomado esa ley de asociación público y privadas que va a permitir que vengan inversiones no solamente para el gobierno, sino para los municipios, para los consejos provinciales. ¿Cuánto en vialidad se podría hacer en procesos de asociación público y privadas? Y recordemos que esos son los procesos que de alguna forma esta ley fue impulsada por correísmo en el año 2015, pero solamente ha dado 5 proyectos de asociación público-privadas. Hoy le estamos mejorando, le estamos dando herramientas e instrumentos mucho más ágiles para que puedan, por ejemplo, los municipios que no pueden emprender en grandes obras, por ejemplo, de represas de agua potable, de líneas de conducción para tener agua potable, podría ser ese un mecanismo que nos lleve realmente a tener esa infraestructura. Así es que esa ley, por ejemplo, ha sido aprobada. En honor al tiempo, una última consulta. Hay algo que en lo que usted y yo coincidimos y creo que la mayoría de ecuatorianos es que estamos viviendo una crisis en todos los sentidos, por el tema de la inseguridad, por el tema de no trabajo, o el tema de la migración, por el tema de la falta de medicinas en los hospitales. Estamos viviendo una crisis social muy fuerte en nuestro país y en eso vamos coincidiendo. Hay una salida democrática a todo este problema que vive el Ecuador, al que seguramente le va a tomar muchos años recomponerse de la lamentable situación en la que estamos, o definitivamente tenemos que permitir que el presidente termine su mandato y pueda en el camino recomponer algo de lo que estamos, de la realidad que está viviendo el país. ¿Hay una salida democrática a esta crisis, asambleísta? Debería, y ojalá podríamos sentarnos precisamente a encontrar esa salida. Yo le digo que más allá de esta coyuntura, que es compleja, es difícil, es muy dura para el país, yo creo que hemos llegado a fondo, hemos pisado fondo, estamos en una situación grave, porque además hemos vivido una pandemia que no solamente que liquidó negocios, que liquidó trabajo, sino que liquidó la vida de familiares, de amigos cercanos. Yo creo que es el momento también de empezar en una gran coalición nacional de cara al 2025, en donde estemos de diferentes visiones y busquemos realmente espacios, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Uruguay, en ir a un proceso de alianzas, de coalición, porque solo así podemos ganar las elecciones. Recordemos que estas últimas elecciones que se ha sonado como muy victoriosas, con el 25, con el 30% de UNES, yo creo que hay un 70% que no estamos en esa posición. Yo creo que es el momento de aglutinarnos, de organizarnos, de presentar una propuesta de país, que no tenemos un modelo de país que nos lleve realmente a esta coalición y de esa manera podamos ganar las elecciones, porque de eso también se trata la política. ¿Cómo ganamos las elecciones para llevar adelante un programa de gobierno que en el caso de Izquierda Democrática lo tiene? Inclusive antes de nosotros tener candidato, antes de que Herba sea candidato, yo le voy a decir que Izquierda Democrática, bajo mi presidencia, teníamos un plan de gobierno hecho por los jóvenes, con una visión moderna, con largo alcance y con realmente una visión de justicia social, como es nuestro partido, que yo creo que el país necesita con tantas brechas. Pero bueno, ya lo conversaremos en otro momento, pero yo creo que sí nos tiene que todo esto llevarnos a una reflexión, sin dejar de ver también el momento político que vive
cómo logramos nosotros también destrabar y desahogar esa presión pública, esa presión ciudadana que también demanda cambios. Quizás en la provincia de Loja es menos, yo lo reconozco porque es una provincia que electoralmente la conozco perfectamente y que en mi caso me apoyó increíblemente para en la lista nacional poder haber alcanzado la tercera votación más alta del país. Pero creo que a nivel nacional hay varias diferencias, pero hay que tratar. En la estructura de la izquierda democrática, por cierto, asambleísta, tienen problemas bastante graves. El último proceso electoral puso a Lucía Plasencia en la Asamblea después de muchísimos años, de décadas de no tener un representante legislativo aquí en la provincia de Loja, pero no sé si en las próximas elecciones eso se pueda repetir. Acaban de ganar algunos gobiernos parroquiales, pero simplemente una alcaldía, el cantón más pequeño de la provincia de Loja. Entonces, eso también debe llamarlos a ustedes un poco a la reflexión y ahí meditando sobre qué es lo que se viene. Pero bueno, la izquierda democrática definirá sus líneas como ustedes lo quieran más conveniente. Le quiero agradecer la gentileza que ha tenido usted de acompañarnos en esta jornada. Ha sido usted muy amable. Gracias por conversar. Gracias, Eduardo. Solamente despedirme diciendo que sí, que Izquierda Democrática no está bajo mi liderazgo en este momento. Tenemos una presidencia encargada y ojalá podamos ir a retomar la conducción y la línea política del partido para, lógicamente, tener éxito electoral. Le agradezco mucho, Eduardo, por la entrevista y un lindo día a todas y a todos quienes nos escuchan. Nos acompañó la asambleísta de Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Hemos hablado un poco de la situación política que vive el país. ¿Me confirman si vamos a un último corte o vamos con la información? ¿Me confirman, por favor? Nota. Perfecto, vamos entonces, Zulay, con la siguiente nota. En Vilcabamba se colocaron